Muchas gracias. Próximo ponente, voy a ser yo primero, segundo programa. Es relativamente fácil de introducir, soy yo. Trabajo en Coexpal, en el departamento de técnicas de producción. Y a ver si vemos la presentación. Perfecto. Yo voy a hablar sobre la aplicación. Sí. Sí. Vamos a hablar sobre soluciones que necesitamos y en realidad estoy llegando a la conclusión que lo que necesitamos son muchas soluciones viejas a problemas nuevos quizás. Y vamos a explicarlo. En la situación actual, pues es evidente que en los cultivos donde estamos haciendo control biológico ya casi de forma rutinaria, pues se están presentando plagas que no son fáciles de controlar siempre, y eso sobre todo son pulgón y araña roja. Hay más, pero no tenemos mucho tiempo ahora. Luego hay cultivos donde estamos detectando que el ánimo para hacer control biológico está bajando, tal como ha explicado Rosil también. En general podemos hablar de los cucurbitáceas y podemos hablar del tomate, y esto necesitamos reactivar por muchas razones. A ver si... Sí. Bueno, araña roja es una de las plagas que está volviendo a tener una importancia muy grande en la mayoría de los cultivos. Menos en tomate, pero en los otros cultivos, desde luego. Le estamos viendo y mucha gente se está quejando sobre las posibilidades en control biológico. Pues precisamente con la araña roja empezó el control biológico hacía muchísimo tiempo. Hoy por hoy, pues hay una base en la mayoría de los cultivos con la suelta de Ambliseus whisky, que una vez bien establecido puede funcionar de forma preventiva. Aparte de Ambliseus whisky, que es en plan preventivo una especie importante, no me está respondiendo, sí. Bueno, la especie que es la estrella contra araña roja, Phytoceylus persimilis, ya está disponible desde los años 60. Precisamente, araña roja siempre ha sido la plaga que con muchísima rapidez ha desarrollado resistencias a plaguicidas, y esto ya es algo de siempre. Y precisamente contra la araña roja con Phytoceylus empezó a cobrar importancia el control biológico ya en los años 60. Entonces, este enemigo natural no ha dejado de funcionar de ninguna manera. No, es que está funcionando muy bien. Lo único es que tenemos que ver cómo conseguir las condiciones para que funcione. Y en muchos casos vamos a tener que aplicar adaptaciones al entorno del invernadero y en concreto adaptar la humedad. En resumen, contra la araña roja podemos trabajar muy bien con Ambliseus, y esto lo tenemos que tomar en serio. Hay que soltar suficiente individuos por metro cuadrado y hay que ayudar las poblaciones, puede ser con alimento, ácaros presa, polen, hay varias alternativas, hay más alternativas, pero hay muy buenas experiencias. Entonces, esto en plan preventiva ya muchas veces nos saca de los mayores problemas. Luego, en plan curativo, Phytoceylus sigue siendo la especie estrella que tenemos que utilizar. Por esto hay que llegar a tiempo con un monitoreo y hay que aplicar adaptaciones para mantener la humedad. Y eso se puede hacer de muchísimas maneras. Se puede trabajar con un sensor que te dice cuando la humedad baja debajo del 50%, y aplicar humidificación de alguna manera u otra. Se puede mojar con frecuencia los pasillos entre los cultivos. Hay muchas maneras de hacerlo y funciona bien. Y eso es algo que es imprescindible, sobre todo en verano, principio del otoño, etc. Es algo que tenemos que tomar muy en serio, porque si no hacemos esto, realmente el control biológico de araña roja no funciona bien, que es lo que han visto muchos agricultores últimamente. Entonces, un poquito más disciplina. Pulgón. Pues tenemos los pulgones de siempre, Mysus, Aphis,
Y también tenemos Macrosiphum, un pulgón notablemente más grande. Y tradicionalmente estamos trabajando contra pulgón con parasitoides, Aphidius, que pone sus huevos en el pulgón, los pulgones se convierten en momias y de las momias salen parasitoides, etc. Y para fomentar esto, en la mayoría de los invernaderos se está trabajando con plantas reservorio que tienen un pulgón que no salta al cultivo, pero sí sirve para criar enemigos naturales, para criar parasitoides. Tenemos que decir, por algunas razones, que no sabemos bien por qué no funciona el Aphidio siempre. Estamos viendo que se presentan problemas a pesar de sueltas de Aphidius a menudo, a pesar de tener esa planta de reservorio, y no siempre entendemos por qué. Tenemos que meternos más en temas de investigación, pero eso también significa que tenemos que implicar otros enemigos naturales. Aphidoletes, un pequeño díptero con larvas muy bonita, roja, pues es disponible comercialmente, también aparece mucho de forma espontánea, entonces hay que fomentar que aparece o hay que introducirlo directamente y hay que estar atento para ver cuándo aparece. Las mariquitas de siempre siguen siendo valiosos depredadores. Aquí la larva. Crisopa es una especie que aparece mucho de forma espontánea, son preciosas, sobre todo si lo ves un poco más de cerca. Las larvas con sus mandíbulas como pinzas devoran grandes cantidades de pulgón y contribuyen mucho en el control. Bien, círvidos, esto se ve muy a menudo en los invernaderos. Y aquí vemos una especie que ahora también está disponible de forma comercial. Las larvas, bueno, aquí se ve uno que se ve más o menos presentable. Aquí se ve uno que parece casi una caquilla de pájaro, pero está haciendo un labor muy bueno y eso es algo que podemos incorporar. Y como último, pues estas fotos ya las hemos visto. Scymnus aparece mucho de forma espontánea y a partir de ahora también va a estar disponible de forma comercial. Bien, para todas estas especies necesitamos también pensar en las condiciones del invernadero. Últimamente hay muchos agricultores que empiezan a plantar una flora auxiliar, flores que pueden dar recursos. Por ejemplo, la lobularia produce algo de néctar y todos los parasitoides contra todas las plagas necesitan repostar energía chupando néctar de flores. Y muchos de los cultivos no producen casi néctar. Pepino, tomate no producen nada de néctar y otros lo producen en muy pequeñas cantidades. Entonces, hemos visto que plantar esta flora auxiliar pues aumenta muchísimo las posibilidades para conseguir un exitoso control de pulgón. No solamente para los parasitoides, pero también para los depredadores. Y luego hay otras plantas que nos pueden hacer un favor. Yo he metido aquí Serraja, y Serraja es una especie que tiene también su propio pulgón, y ese pulgón se alimenta exclusivamente de la Serraja. Es un pulgón relativamente grande y en muchos invernaderos estamos viendo que sobre esto hay parasitismo. Eso casi seguramente es Aphidius herbi y una especie que nos viene muy bien porque los actuales sistemas de planta reservorio con los cereales, precisamente con Aphidius herbi, no siempre son satisfactorios. Entonces, es algo que pudiésemos incorporar, salvo quizás por lo que dijo Estefanía, que puede ser huésped del virus de Nueva Delhi. Entonces, tenemos que mirarlo. Pero así hay muchas más posibilidades. Otra posibilidad pudiese ser la ortiga. Aquí tenemos una ortiga que está llena de pulgones. Ortiga puede tener 6 o 7 especies de pulgones y muy pocos de ellos pueden saltar al cultivo. Entonces, tenemos que meternos más en ver cuáles de las malas hierbas nos pueden servir como otro tipo de planta reservorio para controlar mejor el pulgón. Otra foto de lo mismo. Bueno, vamos a los cucurbitáceas. Pepino. El pepino, hay mucha gente que ya se ha desanimado un poco por el tema del control biológico. Dice que no funciona y tal. Bueno, realmente hemos visto muchos casos donde funciona perfectamente. Si un agricultor
dedica un poco de tiempo y energía a poner en marcha el control biológico, pues tiene que soltar suficiente por metro cuadrado, tiene que usar sobres de Ambliseus swieski de larga vida, tiene que alimentar. Hay muchas posibilidades para mejorar las poblaciones y para sacar la más ventaja. Tiene que evitar el uso de productos fitosanitarios, sobre todo fungicidas, que no son compatibles con el Ambliseus, y con este tiene una buena base. Y sabemos que puede funcionar. Hace 2 años hicimos encuestas entre los agricultores y en control biológico en cucurbitáceas salieron unos resultados pues muy esperanzadores. Por ejemplo, en sandía había 57 encuestas y un poco más de la mitad en esas encuestas, un poco más de la mitad de los agricultores había hecho control biológico, y de esta gente pues el 93% había visto muy buenos resultados. Entonces es un porcentaje altísimo. Eso debería de animar a todo el mundo, digo yo. En Molón, cifras muy parecidas. El 90% de la gente encuestada contento con los resultados. Pues eso significa que funciona. Lo podemos hacer funcionar pues metiendo un poquito de energía y un poco de empeño para que vaya bien. Calabacín, por el problema del virus, muchísima gente se ha asustado y se echa atrás, pero también tenemos que decir que hay fincas, hoy por hoy, no son muchas, pero la gente que lo llevan en serio, pues tiene excelentes resultados y desde luego no tiene más problema de virus que gente que está controlando con productos químicos. El virus, bueno, de sobra conocido, ha causado muchas pérdidas y hoy por hoy ya sabemos manejarlo un poco mejor. Lo más importante, la mosca blanca por la introducción del virus de Nueva Delhi y el pulgón como plaga que la afecta. Y evidentemente esta pregunta, si es realmente más seguro tratar con productos químicos que trabajar con control biológico, es la pregunta clave. Y yo me atrevo a decir que no es más seguro tratar porque hemos visto resultados fantásticos en control biológico. Entonces tenemos que dar ánimo y los técnicos de la cooperativa pues también tienen que atreverse a aconsejar a sus agricultores que lo hacen. Bien, bueno, evidentemente en Calabacín las medidas preventivas son fundamental. La prevención y el control biológico, muy buenos resultados aplicando Ambliseus swieski y poca cosa más, de vez en cuando algo contra pulgón también. Y al final quiero hablar un poco del tomate. No lo tenía previsto hace 2 meses cuando planificamos esta jornada, pero lo que hemos visto en las últimas 6 semanas es alucinante realmente. Hace 2 años estuvimos aquí también y hablé sobre el parasitismo de tuta absoluta. Parasitismo por una especie de avispa que aparece de forma espontánea, es poco visible, no está disponible de forma comercial, pero tiene un papel importantísimo. Normalmente el control biológico en tomate se realiza con Macrolophus. Macrolophus es un depredador de mosca blanca y, con Nesidicoris tenuis, con Nesidicoris. Es un depredador también válido, un depredador valiente, polífaga. Aquí vemos uno que está comiendo una larva de minador de Lirio misa. Pero hemos visto que en primavera, si tienes Nesidicoris, realmente contra tuta absoluta no hacen mucho. Sin embargo, la gente que tiene Nesidicoris en el invernadero, sí ahora mismo muchas veces ven que tuta absoluta no se dispara. Y hemos visto que el responsable no es tanto Nesidicoris, pero son los parásitos. Hemos tomado muestras, lo hicimos por primera vez en 2010 con Antonio Robledo, que está ahí detrás. Lo repetimos en 2015 y primavera hemos empezado con un nuevo proyecto. Y lo que hemos visto ya en la primera muestra que sacamos en su momento, que hay larvas que ya no se mueven, sino están paralizadas, y en este caso se ve el huevo de un parasitoide pegado al gusanillo.
Este huevo se convierte en una larva y aquí ya la larva se está alimentando del cadáver del tuta absoluta. Bueno, hemos visto en 2010 en una finca que este bicho ha sido capaz de controlar tuta absoluta por completo, en muy poco tiempo, en plena primavera, en el mes de abril. Solamente era en una sola finca. En 2015 nos dimos cuenta que estaba bastante más extendido y ya era algo mucho más común. Y nuestra sorpresa este año fue que ahora está por todas partes y teniendo un papel que muy poca gente conoce. Aquí tenemos varios agricultores en el salón que lo han visto en sus fincas, donde hemos llegado y sacamos una muestra y había un nivel de parasitismo ya alto, y eso significa que en una época cuando normalmente se produce una explosión de la plaga, pues se consigue un control por un bicho que viene de la calle, que viene gratis, pero un control perfecto y completo. Lo único es que sabemos que es una especie, Necremnus tutai, que es bastante sensible a tratamientos. Y lo que intentamos hacer en esta primavera, y vamos a continuar el año que viene también, es aprender más sobre el efecto de diferentes tratamientos, diferentes productos, para poder fomentar la eficacia de este Necremnus, que viene de forma espontánea en los invernaderos, sabiendo que está por todas partes, sabiendo que puede tener un efecto fulminante sobre tuta absoluta y sabiendo que por este bicho nos podemos ahorrar un montón de tratamientos químicos. Bien, y esto es lo que quería decir. Muchas gracias.